Más conversamos con el ministro de Defensa Yad Balakivi. Hay que calmar las aguas. En efecto, se trata, como ya lo ha dicho el comandante general del ejército, de una orden que en efecto era sorpresiva porque se trataba de una visita inopinada, es decir, llegar sin que las tropas estén preparadas para saber cómo éstas se encuentran, si están cumpliendo con sus labores, con sus actividades. Un tema que en efecto es normal, se sabe, claro que sí. Y hay que descartar esto, ¿no? Que se estaba dando a conocer, por ejemplo, en el Congreso, en algunos medios y en las redes sociales. No hay ningún autogolpe, no, cálmense, eso no va a pasar según las autoridades. Habló Josué Gutiérrez con nosotros en la radio, descartando esto. Ha hablado el comandante general del ejército, quien ha hecho de que lo que se busca es revisar cada una de las bases y los cuarteles a nivel nacional, que esto tiene además un tiempo perentorio, que esto podría ser hasta el día de mañana, y que es usual normalmente, que se ha presentado normalmente, por ejemplo, en procesos electorales, además de, por ejemplo, en fiestas patrias, donde se ordena a los militares que no salgan de sus cuarteles. Por eso se llama orden de inamovilidad, pues porque no tienen que abandonar los cuarteles y está a disposición siempre del alto mando para poder cumplir con una serie de actividades. Bien, Yad Balakivi entonces está en Huancayo cumpliendo una serie de actividades. Me dicen aquí que no se dice Yad, sino Yake Balakivi. Así es el nombre del ministro con el que hemos conversado varias veces aquí en RPP. Y con él, que ya estamos al aire. Escuchamos a Yake Balakivi. Aquí en RPP Noticias, comentando este decreto en el ejército peruano sobre inamovilidad de las tropas, inamovilidad absoluta además. Vamos a conversar ahora con el ministro de Defensa, Yake Balakivi, quien nos atiende a través del hilo telefónico. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, ¿cómo está? Gusto escucharlo. Buenas tardes, ministro. Estamos en una transmisión además para la multiplataforma de RPP Radio, Televisión y Web. Todo el país lo está escuchando. Bueno, ¿qué tiene que decir sobre esto? Porque se había dado esta información dejando entrever algo irregular, ¿verdad? Como que no era común que se dicte este tipo de decretos. Cuéntenos. Sí, mire, en relación a este tema, justamente ayer hemos estado reunidos con la Policía Nacional, donde también han participado todos los miembros de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales, y hemos determinado en ese sentido que se haga una revisión, ¿no? Como bien se ha señalado por el lado del ejército, del material que está en los cuarteles de Lima Metropolitana. Ese es el motivo de por qué el ejército del Perú sacó este dispositivo para poder hacer la revisión correspondiente, tal y como lo ha señalado el comandante general del ejército. Ministro, usted nos está diciendo que la decisión se tomó el día de ayer, porque de alguna manera hoy se ha dado a conocer de manera sorpresiva. ¿Cuándo se tomó realmente esta decisión? No, la decisión se tomó el día de hoy de las visitas inopinadas a los cuarteles del Metropolitano. Esa es la decisión que se ha tomado el día de hoy. El día de ayer hubo una reunión donde estuvimos dando temas vinculados a la seguridad ciudadana y donde también se han discutido justamente reforzar estas medidas, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en los cuarteles, justamente a raíz de estos hechos últimos que todos conocemos y que han parecido al público. Bien, bien, ministro. Ahora, les pedimos, por favor, que trate de no moverse mucho, discúlpenos que se lo diga así de todo caso, porque la señal está fallando un poco, la señal telefónica, y lógicamente queremos escucharlo muy bien. Ahora, pero ha llamado la atención porque incluso altos mandos del ejército habrían mostrado su sorpresa, porque esta medida parece que no es tan... Bueno, no es tan regular que digamos, ellos lo toman, por ejemplo, acá lo toman como una medida inusual y expresaron su extrañeza. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? No, las visitas son así. No se señala que se va a visitar, justamente es en el momento en que se produce el hecho, en que se realiza, ¿no? Justamente por eso puede llamar la atención de algunos oficiales o algunas personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, pero no se trata de nada inusual. Las visitas inopinadas son frecuentes y más aún con un nuevo comandante general que está revisando también todos los cuarteles de Lima Metropolitana a raíz de los últimos acontecimientos que hemos observado, ¿no? Es el esfuerzo que estamos tomando también en el sector defensa para fortalecer las medidas de seguridad, de que todo el material esté en su sitio como corresponde y donde debe estar. Claro que sí, ministro. Suponemos que es una decisión entonces necesaria e inteligente, sobre todo en esta coyuntura. Jesús Verde, nuestro compañero de labores, está en la plataforma de televisión. Jesús, adelante. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Sabemos que está al interior del país, está cumpliendo una serie de actividades. Bueno, en efecto, aquí se están tomando algunas determinaciones como extrañas, ¿no es cierto? Entonces hay que siempre apaciguar las aguas, porque cuando el ejército toma estas decisiones surgen este tipo de manifestaciones. En el Congreso, por ejemplo, se estaba hablando de que usted vaya al Parlamento lo más rápido posible y explique exactamente qué es lo que está pasando. Y ese es en el plano político.
Sí, he hablado con el presidente del Congreso, he hablado con algunos congresistas para explicarle la situación y que las aguas se calmen como corresponde en este momento, ¿no? Esta es una medida que se ha tomado en el Ejército para revisar tanto al personal que labora en cada uno de los cuarteles como el material que se tiene allí a raíz de los últimos acontecimientos. Claro. Como todos lo sabemos, es necesario reforzar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ustedes qué han notado? Porque Enrique Vergara conversó hace tan solo unos minutos con nosotros y decía, esta es una decisión que se toma para, en estos momentos, ver el tema del personal. Y yo le pregunté, y también tiene que ver con el tema, por ejemplo, de las armas del ejército, porque se habla, como usted lo ha señalado, de la pérdida, por ejemplo, de granadas. Entonces, usted está confirmando de que esta orden tiene dos fases. Primero, verificar si las tropas están completas y lo segundo, si las armas también. Exactamente, son los dos propósitos, ¿no? Justamente para confirmar de que toda la el sitio donde debe estar. Ahora, ¿esta orden se da con la anuencia del presidente Ollanta? ¿Usted tuvo comunicación? ¿Él ha participado de esta reunión con usted, con el comandante general del ejército o el presidente no lo sabía? No, le explico. Ayer hemos tenido una reunión larga en la noche con el presidente de la República, los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y también con la Policía Nacional, donde hemos estado tocando diferentes temas vinculados a la seguridad ciudadana, ¿no? Como consecuencia de esa reunión, el día de hoy se ha dado fax que se ha emitido desde la Comandancia General del Ejército para hacer la visita inopinada a los tres cuarteles de Lima para regular la seguridad de los mismos. Ese dato es importante, por ejemplo, ministro, ¿no es cierto? De que el presidente esté completamente informado de lo que se va a hacer y que además esté preocupado por este tema de la inseguridad ciudadana a propósito de la aparición de granadas en las calles de nuestra capital. Todos estamos preocupados en ese sentido porque estamos contribuyendo a reforzar la seguridad con respecto a estos últimos acontecimientos que atentan contra la seguridad ciudadana, ¿no? Y el presidente... las Fuerzas Armadas que tienen el material de guerra en sus cuarteles, ¿no? Caramba. Y el presidente, exactamente, ¿cuáles fueron sus palabras? ¿Qué ha expresado en esta reunión? Porque imagino yo que se va a hacer no solamente un inventario o una serie de visitas inopinadas en el ejército, porque tenemos 3 Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Viene la Marina y la Fuerza Aérea del Perú. ¿Van a continuar ustedes ya en otras fases con esas 2 Fuerzas Armadas también? Exactamente, no le puedo detallar todo lo que se ha conversado evidentemente, pero son todas aquellas medidas que van a reforzar el tema de seguridad ciudadana por el lado de las Fuerzas Armadas también. En este caso en particular, en Lima, dado los últimos acontecimientos que se han observado en Lima, pero como usted bien sabe, las Fuerzas Armadas operan en todo el país y en particular en este momento en la zona del Brain también, ¿no? Entonces empezaron con el Ejército y seguramente durante las próximas semanas Marina y Fuerza Aérea del Perú, para que esto quede clarísimo, para que no nos agarre de sorpresa nuevamente y digamos, se ha ordenado la inamovilidad de, por ejemplo, todas las tropas de la Marina o todas las tropas de la Fuerza Aérea del Perú. No, en este caso es Lima Metropolitana, el Ejército solamente. Lima Metropolitana, no en todo el país. También ese es un buen punto. Lima ese es un muy buen punto. Así es. ¿Y cuándo se podrá tener una idea de, por ejemplo, el tema de la revisión de los cuarteles en cuanto a las armas, para determinar que las granadas no salen de ahí, de los polvorines? Mensualmente hay una necesidad de informar por el lado de los cuarteles de cuál es el estado de todo el material. Justamente a raíz de estos acontecimientos es que se está haciendo esta nueva visita para confirmar o reconfirmar de que todo el material está completo y está en su sitio. Esto toma algunos días, no es inmediato, como usted sabrá, porque hay un recuento necesario de hacer en todos los polvorines respectivos, ¿no? Bien, ministro, para finalizar por mi parte y pasarlo a radio, se cambió al comandante general del Ejército. ¿Habrán otros cambios dentro de las instituciones? No, lo que se ha hecho es lo necesario en este momento, justamente para que el nuevo comandante general pueda estar durante todo el desarrollo del esperado fenómeno del Niño, que esperemos no sea demasiado fuerte, pero que haya una unidad de mando durante la ocurrencia de este fenómeno. Bien, ministro. Gerardo. Muchas gracias, Jesús. Ministro, ya para terminar, ¿cuál es el criterio de por qué solo en Lima y no a nivel nacional esta revisión? Principalmente por los acontecimientos que se han observado en Lima en esos últimos días. Eso no descarta que también se haga en otras provincias a nivel nacional, ¿no? Y segundo, ¿cuándo estará listo el informe de esta justamente decreto de inamovilidad y si se va a hacer público? Sí, evidentemente, si es que hay alguna alteración o si es que hay algún faltante de material, tendría que hacerse pública y buscar a los responsables de ese hecho. Esperemos que no sea así. ¿Para cuándo estará listo este informe aproximadamente?
No le puedo dar una fecha exacta, pero debe ser en el transcurso de los próximos días. Tan pronto tengamos la información, la comunicaremos oportunamente. Bien, muchas gracias al ministro de Defensa, Jacques Balaquivi, por este enlace a través de la multiplataforma. Bueno, son importantes estas explicaciones, tanto del comandante general del Ejército y del ministro de Defensa, porque esto es importante, aclarar los puntos respecto a cómo se deciden las cosas al interior de las Fuerzas Armadas. Hoy fue el Ejército, mañana vendrá la Marina y la Fuerza Aérea del Perú. Se van a hacer visitas inopinadas, como lo ha dicho el ministro de Defensa, Jacques Balaquivi. Vamos de inmediato con información en vivo al Congreso de la República.